El domingo pasado aprendimos que la presencia de Dios es la clave de la prosperidad. Voy a pedir que levanten la mano todos los que tienen broncas económicas. No les he dicho que la bajen todavía. Esta plática es para ustedes, los que tienen problemas económicos. Gracias, pueden bajar su mano. Déjenme decirles que la solución no es cambiar de chamba, no es cambiar de giro, no es irse a otro país ni a otra ciudad. La clave de la prosperidad está en la presencia de Dios. Y hoy vamos a aprender qué hacer para no apartarnos del Señor. Porque ahora necesito decirles que la clave de la presencia de Dios es, ¿qué dice? La obediencia. Mucho me temo que a la mayoría no nos gusta escuchar esta palabra obediencia. Sí nos gusta que otros nos obedezcan, pero no nos gusta que nadie nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Pues nos guste la palabra obediencia o no nos guste, aquí encontramos una sencilla verdad que opera aquí en México, en China, en cualquier otro lugar donde nos encontremos, que la obediencia es la clave para poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Y donde está la presencia de Dios, ahí hay prosperidad. Entonces, si nosotros estamos batallando en lo económico, solamente se puede deber a estas dos causas. Yo no estoy obedeciendo al Señor, por lo tanto la presencia de Dios no está, o yo no he encontrado, no he buscado, no he hecho lo mío para estar en la presencia de Dios. Y si no obedecemos a Dios, Él no puede caminar con nosotros. Y como Dios por naturaleza es santo y es recto, Dios solo camina con aquellos siervos que le obedecen. Si Dios entrara en este momento a este lugar y dijera, voy a caminar con alguien en la vida y lo voy a tomar de la mano, solamente pasaría y tomaría a las personas que le obedecen. No sé cuántos aquí se irían con el Señor y cuántos se iban a quedar aquí. Se ven que a mí no me puse ni un lado ni del otro, para que ustedes no sepan si estoy siendo obediente o no. Quiero mostrarles un pasaje de la Escritura. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos, dice en la versión americana de la King James, y caminó en sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Es bien importante este pasaje, que este amigo buscó a Dios, le obedeció y en consecuencia Dios caminó con él. Por eso podemos afirmar que este Josafat caminó con el Señor porque estuvo obedeciendo sus mandamientos, y este mismo principio se puede expresar también de forma negativa. Si no obedecemos los mandamientos de Dios, Dios no puede estar presente en nuestra vida. Dios es por naturaleza un Dios santo, no puede estar donde hay contaminación. Y si hay cosas que nosotros no estamos haciendo, estamos desobedeciendo a Dios, entonces ahí hay contaminación y Dios no puede estar presente ahí. Por eso la Escritura afirma que Josafat siguió el ejemplo de David. Él también experimentó la presencia de Dios y lo muestra este texto en 1 de Samuel. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él, y aquí se refiere a Saúl. Saúl era el que por sus actos había hecho que Dios se apartara de él. Y versículo 14, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Yo, no sé si les parece claro, pero a mí me parece suficientemente claro como para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está queriendo decir esta mañana. Dios estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y Dios lo ungió. Y aquí lo que asombra es de que a pesar de que Saúl estaba apartado de Dios, Saúl se daba cuenta de que el Señor estaba con David. Quiero preguntarte una cosa: ¿Dios tiene favoritos o Dios tiene consentidos? No, no los tiene. Por eso
Y porque él fue obediente a Dios, el Señor estuvo con él. Ahora, ¿por qué fue que Saúl se apartó? Si nosotros leyéramos ahí en 1 Samuel capítulo 15, vamos a leer cómo Saúl lo que hizo fue que no obedeció al Señor. Dios le habló a Saúl, Dios le dio una serie de instrucciones directas, muy concretas, muy específicas, pero Saúl no hizo lo que Dios le pidió. Y ¿saben una cosa? Yo creo que a veces nosotros nos podemos estar en esa misma situación, ya sea porque no valoramos lo que Dios nos dice, porque no creemos en la precisión de lo que Dios nos está diciendo, o bien porque nosotros hacemos nuestra propia interpretación de lo que Dios nos quiere decir. Después de que Saúl no obedeció, él trató de justificar su desobediencia, en vez de arrepentirse y decirle: sí, Señor, perdóname, no te obedecí. Por eso, reitero, si nosotros queremos vivir en prosperidad, tenemos que aprender este principio que es fundamental: Dios no camina con los desobedientes. Y la idea de mencionarlo y de repetirlo es para que tú y yo tomemos conciencia, que dejes que el Espíritu Santo te hable a tu vida y puedas tú responderle al Señor si realmente estás siendo obediente. Isaías capítulo 1, a lo mejor aquí alguien nos puede ayudar en el proyector haciendo la imagen más grande, por aquello de que Ópticas Lux no haya llegado a sus hogares. La imagen, hacerla crecer. Muchas gracias. Isaías 1:19 dice: si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. A mí me parece el pasaje muy sencillo y muy claro de entender. Si tenemos la disposición de obedecer y obedecemos, dice la Escritura, vamos a comer hasta saciarnos de la buena tierra que provee el Señor. Esa buena tierra que el Señor provee es tu trabajo, son los ingresos que llegan a tu casa. Y lo que tienes que decir es: no, es que la situación económica está difícil, no, es que este giro de trabajo donde me encuentro realmente no es el adecuado. Yo quisiera que hoy pensaras de otra manera y te hicieras a ti esa pregunta: ¿no será que yo y mi casa no estamos siendo obedientes al Señor? Obedientes con O mayúscula. Si nosotros rehusamos obedecer, si nosotros seguimos siendo rebeldes a Dios, vamos a ser devorados por nuestros enemigos. Aquí, por supuesto, pues cada quien escoge el camino que quiera seguir. Si tú quieres prosperar, entonces debes tener la disposición de obedecer y debes ser obediente al Señor. Necesitamos las dos, la disposición y la obediencia. Pero si eres rebelde y no tienes la voluntad de obedecer y no obedeces al Señor, no solo no vas a estar prosperando, sino que lo poco que tienes o lo mucho que tienes, Dios se lo va a quitar. Eso yo estoy seguro que todos lo hemos vivido en algún momento dado de nuestra vida. De pronto el aspecto económico se convierte en la parte prioritaria de nuestra vida y toda nuestra atención está puesta ahí, ya sea en tenerlo o en no tenerlo, de cualquier manera. Y Dios dice: como no puedes tener, no, tu atención no está puesta en mí, voy a hacer algo, voy a retirar de ti, de tus arcas, el dinero y voy a ver qué haces. Y ahí empieza el tronadero de dedos, ¿verdad? El rechinar de dientes, como es el Espíritu. Si no obedecemos al Señor, te va a quitar lo poco o lo mucho que tengas, y no solamente se va a quedar en nada, sino que vendrá el enemigo y te va a devorar. Eso es lo que dice la Escritura. La propuesta de Dios a través de Isaías a mí me parece bastante directa, yo diría bastante fácil de entender. Obedeces, prosperas. Te niegas a obedecer, estás llamando a las fuerzas destructivas. Dios dice: debemos tener esa disposición de obedecer. Disposición, si yo tuviera que poner un ejemplo de disposición, no sé si te acuerdas cuando eras niño y era la Navidad y al día siguiente llegaba Santa Claus, o era día de que llegaban los Reyes. ¿Recuerdas la anticipación que tenías por ver los regalos? Que nosotros tuviéramos esa anticipación por obedecer, esa se llama disposición.
con esa disposición obedeces. Porque Dios se fija no solamente en los resultados, Dios se fija en la actitud del corazón. Yo creo que como hijos nosotros hemos obedecido a nuestros padres muchas veces, pero si somos sinceros, lo hemos hecho con la peor de las actitudes. No sé si en tu casa te decían, mira nada más qué carota pusiste. ¿Te llegaron a decir? No, pues estoy obedeciendo. Eso es como las esposas que yo escucho que están sujetas a sus maridos. Nunca he entendido si sujeción y sujetas se está hablando de una cosa o de otra, pero el hecho es que no están a gusto con lo que están haciendo. Esa clase de obediencia Dios no la quiere. No es suficiente con cumplir lo que Dios ordena. Él espera que lo hagamos con una bonita actitud. Yo les decía el domingo pasado de mi nieto que pone una bonita actitud y se ríe. Dios quiere una bonita actitud cuando tú obedeces. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es nuestro corazón. Es como cuando ofrendamos y cuando diezmamos. Él no está solamente interesado en que tú vengas y traigas el fruto de tu trabajo, sino el Señor quiere que lo hagas con una bonita actitud. Dice la Escritura en 2 Crónicas: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Totalmente comprometido con Él. El Señor no está interesado solamente con el aspecto externo, está interesado también en que haya buenos resultados, obediencia, actitud y voluntad de obedecer. Señor, cuando tú me dices salta, ¿yo qué hago? No, le pregunto, ¿cuánto quieres? Tengo la disposición de obedecer. Y si queremos nosotros tener la presencia de Dios en nuestra vida, entonces tenemos que obedecer al Señor en todas las cosas. Y esto no es legalismo. Esto es pulcritud en la obediencia. Dios da instrucciones que muchas veces son precisas. Y el Señor quiere que cumplamos cada una de ellas. Si dice la Escritura, yo sé que lo has leído en los Evangelios, que si alguien te da en un cachete, ¿qué tienes que hacer? Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han puesto el otro cachete? ¿De veras? ¿A verdad? Pues es lo que Dios dice. Entonces, si tú te descuidaste y te dieron en una y dijiste, bueno, ¿qué ahora me hago para atrás? ¿Estaré cumpliendo? ¿No? Entonces, ya que viene la persona, te da una cacheta y se va para atrás y dice, no, un momentito, regrésate, todavía falta esta. ¿Es lo que dice la Escritura, sí o no? No escuché. ¿Es lo que dice la Escritura? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Dice también en Éxodo capítulo 20 acerca del día de descanso: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será de reposo. Y es una lista larga. Ese día no trabajarás tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni los burros. Y no sé por qué siempre en la Biblia hijos y burros van juntos. Esa será una pregunta para cuando lleguemos al cielo. Señor, algo me querías decir, no lo entendí. Y nosotros con qué facilidad decimos, no, pues estudio el domingo o trabajo el domingo. ¿Y saben por qué no nos va bien en el trabajo? ¿Por qué no tenemos los dividendos que quisiéramos? Porque estamos trabajando el domingo. Es que mi jefe será el sereno. Llévale Éxodo 20 y le dices, Miguel, a tu jefe, mire, digo, al día siguiente no vas a tener chamba, pero eso ya será otro asunto. Dios quiere la voluntad de obedecer. Dios quiere que obedezcamos lo que Él nos dice. Y aquí podemos regresar aquí al libro de Deuteronomio. Dios habla al pueblo de Israel a través de Moisés y dice lo siguiente: escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces a los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartarás de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Fíjense, Dios ha puesto 2 opciones delante de nosotros, no hay 3, son 2. Si obedeces a Dios, recibes bendición y vas a ser bendecido. Pero si desobedeces a Dios, recibes maldición o serás maldecido. No existe una posición neutral como los suizos.
Si tú no obedeces, recibes una maldición. Por eso aquí vale una precisión. En estos pasajes que hemos aquí comentado, Dios no está hablando de salvación. Ese es otro tema. Nosotros recibimos salvación por la gracia de Dios, por creer en la persona de Jesucristo, por la obra redentora de Cristo en la cruz. Creemos por fe. Pero en estos textos que estamos leyendo, Dios revela su deseo de bendecir a aquellas personas que creen en Cristo y nos deja saber que podemos escoger entre ser bendecidos o ser maldecidos aquí en la tierra. Y esa decisión la tomas tú y la tomo yo. Si tú quieres la bendición de Dios, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Si quieres recibir una maldición, ¿qué tienes que hacer? Es obedecer. En el libro de Job, probablemente el libro más viejo de la Escritura, dice: si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Pero si se niegan a escucharlo, cruzarán el río de la muerte. En otras versiones dice: morirán por espada, morirán por la falta de entendimiento. Si tú quieres pasar el resto de tus días en prosperidad y placer, la respuesta sigue siendo la misma: obedece al Señor, sirve al Señor. Y déjame decirte, esto no es una doctrina de obras. Lo que hoy estoy predicando es una doctrina de obediencia. No estamos queriendo con nuestros actos ganarnos nada. Lo único que estoy hablando es de ser obedientes a Dios. Porque sabemos que la salvación es un regalo gratuito de Dios, pero nosotros debemos entender que la bendición de Dios solamente viene a través de la obediencia. En ese sentido, nuestras acciones tienen mucho que ver, lo mismo que nuestras actitudes. Por eso, la obediencia a Dios, yo diría que es un indicador inequívoco que revela el estado de nuestro corazón. Si tú eres rebelde, si no obedeces, tu corazón lo manifiesta, se ve. Leímos de Josafat y de David, y hemos estado hablando en estas reuniones acerca de José. Él también caminó en la obediencia de Dios, y como resultado Dios estuvo con Josafat, con David y con José. Estos tres varones mostraron su gran amor a Dios, pero haciendo cosas, haciendo lo que Dios les había pedido que hicieran. Y el Señor los bendijo con su presencia a cada uno de los tres, y los tres fueron exitosísimos en lo que hicieron. De la misma manera, tú y yo obedecemos a Dios con voluntad y con disposición, y su presencia nos va a acompañar el resto de nuestros días. Gracias. Ahora quiero hacer otra clase de precisión acerca de la presencia de Dios. Gracias. Podemos decir que hay tres clases de presencia de Dios. Dios es omnipresente. En este sentido, Dios está presente en todas partes a la misma hora. Y en este sentido, Dios siempre está con cada uno de nosotros. Incluso Dios también está con aquellos que no lo creen. El Señor también está con ellos. Pero como creyentes en Jesucristo, no debemos conformarnos solamente con la omnipresencia de Dios, porque el Señor nos invita a tener una intimidad con Él. Y esa es de la clase de presencia a la que me estoy refiriendo. Tener una intimidad con el Señor. Hay otra clase de la presencia de Dios, que es una presencia de Dios en el interior de nuestro corazón. El día que creímos y que rendimos nuestra vida a Cristo, ese día el Espíritu Santo vino y tomó residencia en nosotros. Y cuando digo que la presencia interna de Dios está en nosotros, me refiero a que el Espíritu está en todos aquellos que creen en Jesucristo. Pero lo que quiero hoy que entiendas es que también existe una tercera manifestación de la presencia de Dios, que es poderosa, inesperada y extraordinaria. Aquí hay tres posibilidades de la presencia de Dios. Dios está presente en todos lados, Dios está presente en tu corazón, o Dios está presente de una manera poderosa y extraordinaria. ¿Cuál de las tres presencias quisieras tú? ¿Te gustaría una presencia manifiesta, una presencia extraordinaria, inesperada y poderosa en tu vida? De eso es de lo que estamos hablando.
Son experiencias y manifestaciones del poder de Dios tan maravillosas que marcan la vida de las personas. Quiero mostrarles el ejemplo de Moisés, cuando él descendió del monte Sinaí, después de haber estado 40 días en la presencia de Dios. Dice la Escritura que cuando él bajó, su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. ¿Qué clase de presencia? La presencia manifiesta, la presencia extraordinaria de Dios. Y algo similar le pasaba a José. Él era una persona con algo en el rostro que hacía que las personas, cuando lo vieran, como fue Potifar, como fue el jefe de los carceleros, le decían: Dios está contigo, lo vemos. Esta evidencia era notoria incluso para Potifar, que era un hombre pagano. Se daba cuenta de que había algo maravilloso, extraordinario, que venía de parte de Dios, de una persona que no cree en Dios. Esa es la clase de vida a la que el Señor nos invita a vivir, donde cada uno de nosotros podamos experimentar esa clase de vida. Y una de las razones por las cuales me encanta la vida de José es porque yo quiero vivir igual que vivió José, en la presencia de Dios. Si me dan a mí escoger estar en cualquier lugar o estar ahí donde la manifestación poderosa de Dios está, discúlpeme, me voy con el Señor. Poder experimentar su presencia de una manera poderosa. Yo espero que cuando tú recapacites sobre estas cosas, tú también quieras estar siempre en ese lugar de la presencia de Dios. Pero hay un pequeño detallito, ¿verdad? Para que Dios pueda estar presente se necesita obediencia. Iba yo también, ¿verdad? Ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si obedecemos fielmente a Dios, si lo obedecemos de la manera correcta, entonces vamos a tener la manifestación poderosa y visible de Dios. Ahora, si prefieres el otro camino que existe, de la desobediencia, entonces tú estarás alejado del poder de todas las cosas y de la bendición de Dios, y te harás acreedor también a la maldición. Hay en la Biblia ejemplos, y creo que uno de ellos, yo diría un buen ejemplo de un mal ejemplo, lo vemos en la vida de Caín. Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Por qué salió? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Nomás mató al hermano, ¿verdad? Él salió de la presencia del Señor porque fue desobediente. En primer lugar, Caín desobedeció al Señor en el tema de las ofrendas. Le trajo una ofrenda equivocada. Le trajo la ofrenda, el producto de su tierra, cuando Dios no se lo había pedido. Y al poco tiempo de ese corazón ensimismado, Caín asesinó a su hermano. Pero Dios, que es misericordioso, le dio una oportunidad más a Caín para que se arrepintiera y le preguntó: Caín, ¿dónde estás? Que dicho sea de paso, cuando Dios pregunta nunca es porque no sabe. Cuando Dios pregunta y nos dice ¿dónde estás?, es porque Él nos está dando una oportunidad de responderle. El Señor sabía dónde estaba Caín, pero le estaba dando a Caín la oportunidad de que se arrepintiera. Pero Caín no solamente no confesó su pecado, sino que además le respondió al Señor con altanería y le dijo: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Sabes una cosa? Dios es misericordioso y paciente, pero se le acaba. Yo no quiero para ninguno de nosotros vivir la experiencia de que se le termine a Dios la paciencia y la misericordia, porque lo que sigue es la ira de Dios. Yo te quiero mostrar aquí lo que dice la Escritura que siguió. Pero el Señor le dijo a Caín: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clava a mí desde la tierra. Y ahora le dice el Señor esta sentencia: eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Ni siquiera le da oportunidad que se quede en ese lugar donde estaba. Te vas también de aquí, porque la tierra ya no dará buenas cosechas. Ahí está la maldición. Porque por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre tierra. Mira, dejemos a Caín por un momentito. Si tú estás trabajando y trabajas como negro para querer vivir como blanco, pero finalmente no te alcanza ni para vivir como negro, el problema es
que a lo mejor hay una maldición sobre lo que tú estás haciendo, como le pasó a Caín. Y no era de que no trabajaba Caín trabajaba mucho, pero la tierra no producía. ¿Por qué? Por desobediente. Yo no sé si me vas entendiendo, pero ustedes saben que tenemos una vena que pasa por la cartera y va derechito al corazón, ¿no? Todos los varones que traen cartera, pónganse la mano en la cartera. Tú solamente sabes, bueno, tú y Dios, ¿verdad? Saben cuánto hay en la cartera. ¿Sí? ¿Cierto? Si tu cartera está flaca, solamente se puede deber a una sola cosa, ¿verdad? Conforme lo estamos aprendiendo y escuchando de parte de Dios. Si tu cartera está flaca, ¿qué le pasa? ¿Qué es el problema? ¿Qué? Desobediencia. El problema no está en que no estás trabajando, no se necesita trabajar más, solamente 6 días. Es lo que dice el Señor, porque Él también trabajó 6 días y descansó el 7º. Pero no produce la tierra porque hay una maldición, como lo hubo con Caín. Y ahora lo que tú haces no produce fruto, produce cardos y espinas. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, entonces no solamente le estamos informando a Dios qué está sucediendo, sino que lo que estamos haciendo, como en este caso, Dios estaba buscando a Caín porque quería perdonarlo, como Dios está trayendo esta palabra a nosotros porque a lo mejor hay necesidad de venir delante de Él y pedirle perdón por aquellas cosas que estamos haciendo. Y no seamos como Caín, que rechazó la oferta de Dios, que rehusó confesar su pecado, no se arrepintió y el resultado fue expulsado. La presencia de Dios se apartó de él. Te doy otro ejemplo sencillo de desobediencia, fue Adán y Eva. Los dos perdieron la presencia manifiesta de Dios. Dice la Escritura que Dios caminaba con ellos todas las tardes en el huerto del Edén. ¿Se imaginan? Platicar rostro a rostro con el Señor. Esa era la clase de presencia que había en ese momento. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo la tierra sin pecado, pero sí sabemos que después de pecar, Adán y Eva se ocultaron. Igual que Caín, Dios les dio una oportunidad, los fue a buscar, pero el pecado los hizo apartarse de la presencia de Dios. Y bueno, David, también podemos aprender de él. Fue un hombre que disfrutó mucho tiempo de la presencia de Dios. Él podía saber de primera mano lo que significa que la presencia de Dios estuviera descansando sobre él. Y también sabía de primera mano lo que pasaba cuando la presencia de Dios se apartaba de él. Y cuando esto sucedía y había alguna situación en su vida, David clamaba a Dios, se arrepentía de su pecado y el Señor inmediatamente lo perdonaba. David, siendo rey, podía aceptar derrotas militares, enfermedades, traiciones, pobreza y mucho más, pero lo que no podía vivir era un solo día sin la presencia de Dios. Uno de los salmos que escribe David le dice: no me expulses de tu presencia, no me quites el Espíritu Santo. Yo puedo leer en estas palabras: Señor, si quieres llevar el reino de Israel, llévatelo. Si me quieres quitar las posiciones de mi vida, llévatelo. David tenía 10 señoras: Señor, llévatela, pero no me quites la presencia del Señor. Y David desobedeció a Dios, y como resultado, por un tiempo perdió esa presencia. Pero cuando David reconoció al Señor y regresó a su corazón, entonces las cosas empezaron a caminar, porque la presencia de Dios es lo que nos hace a nosotros prosperar en todas las cosas. Quiero darte una clave para ser obediente. Necesitamos la presencia, con la presencia de Dios hay prosperidad. Para que esté Dios con nosotros necesitamos la obediencia. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? Hoy vengo disparando sabiduría tan profunda. La clave de la obediencia, la fe. Yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene el ser obedientes. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ser obedientes? La razón es muy sencilla: porque lo queremos hacer con nuestras fuerzas.
Esto es justamente lo que nos pasa con las dietas. Entre más te esfuerzas en comer balanceado y hacer ejercicio, ¿qué pasa? Menos lo consigues. Yo por eso no bajo de peso. Pero la clave de la obediencia no es el esfuerzo, la clave de la obediencia es la fe. Si verdaderamente nosotros creemos que una vida de obediencia produce bendición, entonces no solamente vamos a intentar obedecer, sino que vamos a desear obedecer. Ahí está la clave. Cuando nuestro corazón ya ahora desea obedecer, entonces vamos en camino de la obediencia. Yo te reto a que me contradigas en dos afirmaciones que voy a hacer. Y el que me contradiga me lo llevo a comer salientito de aquí. Si realmente creyéramos que ciertas acciones tienen consecuencias graves, no las haríamos. ¿Estás de acuerdo? Y lo contrario, si realmente creyéramos que Dios nos recompensa por hacer lo correcto, eso haríamos. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no obedecemos? Va de nuevo porque creo que alguno se acaba de despertar. ¿Va? No, yo encantado se repetice. Si realmente creyéramos que ciertas acciones tienen consecuencias graves, no las haríamos. Y lo contrario, si realmente creyéramos que Dios nos va a recompensar por lo correcto, eso haríamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no obedecemos? Porque no creemos. No creemos que la fe produce obediencia. Si verdaderamente nosotros creemos algo, eso es lo que vamos a hacer. Si creemos que Dios lo va a hacer, entonces la fe produce la obediencia. Pero como no le creemos a Dios, no obedecemos. Te voy a decir cuál es la razón por la cual los agricultores siembran sus campos. El agricultor trabaja con todo empeño, cultiva los campos creyendo que las semillas que siembran van a producir, ¿qué cosa? Fruto. Si no, no la sembraría. Ese hombre tiene fe. Y vemos la fe completa en el momento de la cosecha y levanta los elotes o las calabazas o lo que sea que sembró este amigo. La fe no es mística, como algunos creen. Si me permites, te voy a demostrar con dos ejemplos que todos sí usamos o sí le tenemos fe, pero le tenemos fe a las cosas equivocadas. Mira, si tú tienes un automóvil, cuando entras al automóvil y cierras la puerta y sacas las llaves y las metes en el asunto, y cuando tú le giras, tú tienes la fe en que dándole a la marcha, ¿qué va a pasar? Va a arrancar. Si no tuvieras fe, no sé, empujarías el carro, harías cualquier otra operación, pero tú en la mañana ni te sofocas, ¿verdad? Es un hecho de fe. ¿Cierto o falso? Cierto. Te voy a dar otro ejemplo. En las mañanas de sábado, cuando te vas a bañar, o si se lavan todos los días, pues tanto mejor. Cuando tú le das la vuelta al agua caliente de la regadera y sientes que está saliendo el agua fría, tú no concluyes de inmediato que no hay gas, no concluyes de inmediato que se descompuso el calentador, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? Dejas correr el agua, porque crees que eventualmente va a salir la caliente. Y aquí está la verdad tan fundamentada y profunda para esta mañana. Muchos cristianos, y yo incluidos, cuando abrimos el grifo del agua caliente de la oración de fe y sentimos que el agua sale fría, ¿saben qué hacemos? Cerramos la llave. Esto no funciona. Ya le oré al Señor y no pasa nada. Igual que la regadera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vean qué profundo. Ahora lo que tenemos que hacer con la oración de fe es, le vamos a abrir y a lo mejor va a salir fría al principio, pero ¿qué tenemos que hacer? Déjala correr. Que eventualmente va a salir, no digo caliente, va a salir hirviendo. Mira, ha habido ocasiones, yo tengo cámaras de video en tu casa, cuando ha venido la respuesta de Dios a tus oraciones, justamente cuando tú le cerraste la llave.
Y Dios decía, y ya estaba aquí la respuesta. Le encerraste. ¿Qué debemos hacer? Yo sé que ahora tenemos la respuesta. Cuando abrimos el grifo del agua caliente de la fe, debemos dejar que corra esa agua. No importa si al principio sale fría, pero si tú la dejas correr el suficiente tiempo, tú te vas a dar cuenta de que el agua evidentemente va a salir caliente. Entonces, antes de tomar una decisión que te desarraigue de un trabajo, que te quite de una oportunidad, antes de que vayas a tomar una decisión no tan inteligente, algunos ya están renunciando, ya este trabajo no sirve, este lugar no produce, esta señora ya no la aguanto, estos hijos los voy a botar de regreso al hospital. Cuando tú estás ya dispuesto a dar tu última observación, yo te digo una cosa esta mañana: deja correr el agua otro poquito, déjala otro poquito. Dice la escritura, Isaías 1:19, si tan solo me obedecen, dice el Señor, van a tener comida y la van a tener en abundancia. Espérate tantito. Y ahora quiero que leas esto que está ahí en Éxodo. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. La clave de la obediencia es la fe en el creer. Y una buena nalgada a tiempo a todos nos va a ayudar a crecer. Y nos va a ayudar también a creer, porque la obediencia siempre produce buenos resultados. Y la desobediencia siempre trae resultados muy dolorosos. Son dos caras de una misma moneda. Tú y yo desobedecemos a Dios porque creemos que no vamos a tener esas consecuencias, o por el otro lado realmente le creemos a Dios y entonces esperamos que esa recompensa va a venir producto de nuestra obediencia. ¿Saben? En la escritura, en este pasaje en particular, Dios juró, y no es una palabra tan frecuente de parte de Dios en la escritura. Él juró que los que no le obedecen no van a entrar en su destino. Es claro y contundente. Y ese descanso al que tenemos nosotros como promesa es donde Dios bendice cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué el pueblo de Israel no disfrutó de la tierra prometida? ¿Por qué? Dime. Por desobediencia. Mira lo que dice la escritura: ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Si tan solo el pueblo hubiera creído a Dios, si tan solo hubieran creído su palabra y hubieran obedecido, ellos hubieran entrado a la tierra prometida. Dios quiere que cada uno de nosotros entremos en esa buena tierra prometida, porque nuestra tierra prometida es ese lugar donde Dios prospera todo lo que nosotros tocamos. Si yo lo pudiera esquematizar para que tú lo recordaras, lo pondría de esta manera: la clave para tener la bendición es tener la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida. La clave para la presencia manifiesta de Dios es obedecer sus mandamientos. Y para poder caminar en obediencia, nosotros necesitamos la fe. Y ahora viene la pregunta: ¿y cómo vamos a tener fe? Pero eso yo sé que ustedes lo saben. La clave de la fe es escuchar la palabra. Aquí necesitamos hacer una precisión. La clave para tener fe no es obedecer. Por supuesto debemos obedecer, pero la fe no viene por obedecer. La fe viene por escuchar la palabra. La obediencia no produce fe. Esto es al revés. La fe es la que produce obediencia, y la fe viene solamente cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Esta es una idea que yo me inventé. Eso es lo que dice la escritura. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Este pasaje es a prueba de burros, ¿verdad? Yo lo entiendo. La fe viene por el oír. Si subrayo la palabra oír, sí. A lo mejor así lo vamos a recordar mejor. Es por el oír, por oír las buenas noticias de Jesucristo. Eso es lo que produce la fe. Y aquí necesito subrayar que el Espíritu Santo nos ordena específicamente, y hoy estamos hablando de la obediencia específica
específica. Bueno, aquí hay una ordenanza específica, es oír la palabra de Dios. Mira, si Dios hubiera querido decir, es lo mismo que leer la escritura, o es lo mismo que meditar o escudriñar la palabra, lo hubiera puesto. Pero lo que Dios está diciendo es que la fe viene por el oír. Y le voy a decir una cosa, yo me gustaría que todos los hombres estuvieran viéndome a mí en este momento. Hay un solo lugar donde la palabra de Dios la escuchamos audiblemente, y esa es la iglesia. Si tú te vas a tu casa y tomas tu Biblia, la vas a leer, la vas a meditar, puedes reflexionar, la puedes escudriñar, pero eso no es lo que dice el pasaje. ¿Dónde vas a escuchar la palabra de Dios? En la iglesia. Quiero que tú veas lo fácil que es la prosperidad. Ve las pantallas, por favor. Jamás vamos a ser hacedores de la palabra si primero no escuchamos. Entre más escuchamos la palabra, más vamos a tener. Entre más fe tengamos, más vamos a tener deseos de obedecer, y vamos a obedecer. Si yo tuviera que poner lo que hemos reflexionado esta mañana en un cuadro que tú lo pudieras ver, yo lo pondría de esta manera. Entre más palabra de Dios tengas en ti, vas a tener más fe. Entre más fe, vas a obedecer más. Entre más obedeces, va a ser mayor la presencia de Dios en tu vida. Y entre más vivas la presencia de Dios, vas a ser más próspero. ¿Te parece complicado? ¿Verdad que no? La prosperidad está al alcance de nuestra mano si tan solo nosotros creemos lo que hemos leído, creemos lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, que es tan sencillo como esto. Escucha la palabra. Para eso necesitas venir aquí a la iglesia y oírla. Lo puedes oír por internet, ese no es el propósito. Necesitas oírla aquí con estas orejas, oídos que tú tienes y que yo tengo. Eso nos va a dar la fe para obedecer, y entre más obedecemos, Dios estará más presente, y entre más presente y manifiesto Dios, como fue con José, como fue con Josafat y con David, más prosperidad vas a tener. La fidelidad en la buena administración, ese fue el caso de José. Fue que él lo hizo un hombre próspero, y Dios desea hacer exactamente lo mismo para ti. Si no me has entendido, mira, ahora te voy a poner en manzanitas y peritas para que tú me entiendas. Dios desea lo mismo para José que para ti. Dios quiere estar presente en nuestra vida de una manera poderosa. Quiere darnos su favor, quiere bendecirnos, quiere hacernos prósperos. Por eso debemos empezar hoy creyendo y haciendo lo que dice la Escritura, convirtiéndonos en un buen administrador de los recursos de Dios. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor, con esa calidad y con esa excelencia. Pasa tiempo con el Señor. Asiste a cada una de las reuniones que tenemos donde se predica la palabra. La razón de los avisos es decirte, mira lo que está Dios haciendo, para que asistas y escuches. Tristemente tenemos algunos que los vemos de domingo en domingo. A veces Dios sigue hablándonos a nuestra vida, pero ahora quizá puedes entender por qué no has progresado, por qué estás tan atorado en muchas cosas, porque no estás escuchando la palabra de Dios, no está generando en ti la fe que genera la obediencia, que genera la presencia de Dios. Por eso, mientras más escuchas la palabra de Dios, tu fe va a crecer, y esa fe viva va a causar que tú quieras obedecer a Dios, y cuando estás honrando la presencia de Dios, Dios va a hacer cosas poderosas. Milagros y portentos van a venir, porque Dios está con tu vida, y lo que sigue es lo que has deseado toda tu vida, que el favor, que las bendiciones de Dios van a descansar sobre tu vida, y vas a prosperar en todo lo que hagas. Todo lo que tus manos
manos toquen, Dios lo va a bendecir. Todo trabajo donde tú estés involucrado, Dios lo va a bendecir. Jamás te van a correr de un empleo porque tu jefe, el dueño de la empresa, se va a dar cuenta de que tú eres la razón de su prosperidad. Como veíamos de Eric, yo estoy seguro que viene una lanototota para Eric, y viene una promoción, y viene lo que viene para nuestras vidas, porque Dios quiere hacer lo mismo que hizo con José. Él fue primer ministro de la nación más importante del planeta. Dios quiere que estemos en la Casa Blanca, ahí en la oficina oval. Y una vez le hablamos a Obama para que haga esa cosa más grande, porque allá vamos todos. Ahora, a lo mejor no le crees a Dios y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando tú has hecho un buen trabajo de mayordomo, el Señor un día vas a escuchar que te va a decir lo siguiente. El amo le llenó de elogios y le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel administrador, fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Como lo narra Mateo, es que quizá como la mayoría de nosotros lo reconocemos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pasa, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Esta mañana quiero hacer una invitación a aquellas personas que no han tenido todavía un encuentro con Cristo. Esto es lo que nos espera a todos nosotros. Yo no estoy predicando, esto no es una doctrina de la prosperidad, esto es una doctrina de la obediencia. Lo que estamos predicando es lo que Dios dice en la palabra, no hay invención del hombre en lo que estamos diciendo. Y todo esto está para nosotros si empezamos dando el primer paso, y el primer paso es creer que Jesús murió en la cruz por mí, que Él es el Hijo de Dios y que me quiere salvar. Y me quiere salvar para hacerme también un hombre próspero. Si tú no has tomado una decisión por Cristo, si tú nunca has orado y has dicho con tus labios: Señor, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, este es el día que va a empezar la prosperidad y llegar a tu vida. ¿Habrá alguna persona que esta mañana quiera decirle al Señor Jesús: yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador? Gracias. ¿Alguien más? Gracias por levantar su mano. ¿Alguien más esta mañana le quiere decir al Señor: yo te creo? Sí, Señor. ¿Alguien más quiere decir esta mañana? No bajen su mano porque yo quiero orar con ustedes. ¿Alguien más? Gracias por levantar su mano. Esa es la decisión mejor y más grande que hemos hecho en la vida. Ahí en tu lugar y en voz alta, por favor, repite esta sencilla oración: Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que moriste en la cruz por mí. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Ven a prosperar mi vida en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por levantarme. Ahora puedes bajar tu mano. Y quiero hablarles a las personas que levantaron su mano cuando yo pregunté si estaban pasando por problemas económicos. Y quiero preguntarte, tú que levantaste tu mano en esa ocasión, si Dios te habló esta mañana, si Dios te reveló lo que tú tienes que hacer. Dios te dijo: Martita, Dios te habló, Dios te dijo lo que tienes que hacer. Dios te está diciendo lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Por qué no aquellos que escucharon de Dios con toda claridad se ponen de pie? Yo también escuché a Dios hablándome en mi vida y diciéndome algo tan sencillo: yo voy a estar contigo cuando tú me obedezcas. Y ahora sé cómo obedecer cuando yo tengo fe. Y ahora entiendo que la fe viene por escuchar.